vamos a empezar con la clase. ¿Todos están viendo mis diapositivas? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Listo. ¿Qué pasa, chicos? Que muchas de las veces de pronto las diapositivas se pueden tornar un poquito borrosas, ¿listo? Por el tema del internet. Entonces, si se tornan borrosas y demás, porfa me avisan para dejar compartirles y compartirles nuevamente, ¿listo? Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la semana prácticamente 6 de clases virtuales. Se va a llevar desde el 27 al 30 de abril, porque como todos sabemos, el 1 de mayo es festivo, ¿listo? Este viernes es festivo, por lo tanto no vamos a tener clase. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, el cual es la función de los adjetivos, de los pronombres y de los sustantivos en un texto, ¿listo? Entonces, ¿quién de ustedes me dice qué se acuerdan de los adjetivos? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué se acuerdan? ¿Nadie? ¿Son las palabras que dicen algo de los sustantivos? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cuál es lo principal del adjetivo? ¿Es una qué? ¿Quién me dice? No sé, José Ángel, Lillen, Lucía, Laura, Mariana. Cuéntenme, Es que, profe, es que no escucho bien, estoy como mal. ¿qué es? No, tranquilo, no te preocupes. ¿Qué es un adjetivo? Lo contrario al sustantivo. Profe, ellos tienen la función de expresar el género y el número de un sustantivo diciendo si es masculino, femenino, singular o plural. Muy bien, Lillen, gracias. Listo, chicos. Los adjetivos siempre van a ser las características de algún objeto, de alguna persona, de algún lugar, de algún suceso y demás. ¿Listo? Entonces, siempre cuando nos nombren los adjetivos son las características. Entonces, si yo digo, esa niña es bonita, la oración, esa niña es bonita, ¿cuál sería el adjetivo de niña? ¿Bonita? Bonita, ¿cierto? Porque es la característica de la niña. Esta vez la característica se está refiriendo a la apariencia física de la niña, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, no sé, este computador es grande, ¿cuál sería el adjetivo del computador? Grande. Ujú. Si yo digo, por ejemplo, este cuaderno, no sé, está muy rayado. ¿Cuál sería el adjetivo del cuaderno? Rayado. Está rayado, ¿cierto? Más o menos, ¿se acuerdan de los adjetivos? No me digan que se les olvidó tan rápido. Listo, entonces, Característica de algo. es la característica de algo, de una persona, de algún objeto, de algún lugar, de pronto de algún suceso y demás. ¿Listo? Son las características siempre. ¿Cuáles son los pronombres? Pronombres. ¿O qué son los pronombres, chicos? Son los mismos que en inglés. ¿Cuáles son los pronombres? Profe, el. Pero en español, en español. Pues yo, tú, Yo, tú, ¿cuál otro? ellos, ella, él, Nosotros. Nosotros. Entonces, encontramos el yo, Vosotros. encontramos el tú, el vosotros, digamos que muchas veces no lo utilizamos en el español latino. Aquí en Colombia nosotros no decimos vosotros, ¿cierto? Decimos como ustedes. Pero ¿qué pasa? Que ese vosotros sí se utiliza mucho ¿dónde? Ustedes España. en España, de donde proviene el español como tal. ¿Qué pasa? Que al momento de llegar aquí, se han hecho muchísimas modificaciones. Ustedes pueden identificar que el español que se habla en España es totalmente diferente, tanto el acento como las palabras al de aquí, al de Colombia, al de Latinoamérica. Es muy diferente, ¿listo? Entonces encontramos el yo, encontramos el tú, eh, encontramos el ella, el él, el ustedes, nosotros, ellos y demás, ¿listo?
¿Qué tienen de diferente los pronombres de los sustantivos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre pronombres y sustantivos? Que los pronombres se refieren a un nombre y los sustantivos a no sé, No, más bien, Que más los, bien. que los Ah. pronombres, Profe, ¿no significa que los pronombres es como para completar una oración o algo y pues el sustantivo es como ¿cómo le explico? Digamos, esto, el ejemplo que usted nos dio, pero entonces eso, algo como para completar y el sustantivo es como, ay, es que no sé cómo explicarlo. bien, Mayrita, bien, no pasa nada. No, más bien, más bien. como, Mayra. o sea, no, Los pronombres se usan para referir obviamente a todo tipo de sujeto o objeto, pero ¿qué pasa? Que los pronombres no son como tal los nombres propios de las personas, de los sujetos, de los objetos y demás, ¿listo? Cuando hablamos de sustantivos ya nos referimos cuando queremos decir el nombre de ese objeto, el nombre de esa persona, el nombre de ese lugar y demás, ¿listo? Entonces la diferencia es que el sustantivo nos da como tal el nombre, en cambio el pronombre es una palabra que nos identifica si es masculino, si es femenino, si de pronto es un objeto, si es un lugar y demás, ¿listo? Pero ya el sustantivo nos identifica el nombre como tal de este tipo de cosas, de este tipo de personas y de lugares, ¿listo? ¿Más o menos queda entendido? Si a alguien le queda una duda. Entonces, para ustedes, ¿qué es un texto? ¿Qué será un texto para ustedes? ¿Quién me dice? Camilo o Arisa, ¿estás por ahí? Sí, señora. Para ti, ¿qué es un texto? ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te digo texto? Y por eso también han venido presentándose a procesos de validación. Para narrar una historia, creo. Bien, podría ser. ¿Qué es un texto? No sé, ¿está por aquí Lillen? Como el principio de Socha, Lillen, Daniela, apagamos el micrófono, por favor. Lillen, cuéntame qué es un texto para ti. Si yo te digo texto, ¿qué se te viene a la mente cuando yo te nombro esa palabra? Como un relato en el cual se explican cosas y tienen diferentes partes como sustantivos, verbos, adverbios, pronombres, adjetivos. Muy bien, listo, Lillen, gracias. Entonces, cuando hablamos de un texto, digamos que normalmente a nosotros se nos viene a la mente son los textos escritos. Podría ser un cuento, podría ser una historia y demás, ¿listo? Pero ¿qué pasa, chicos? Que no todas las veces cuando decimos la palabra texto nos referimos a algo escrito, a algo que está plasmado en un papel, ¿listo? Cuando hablamos de un texto puede ser un video, un texto puede ser una imagen, un texto puede ser hasta una misma persona. ¿Qué pasa? Que esos textos siempre se van a leer, pero de diferentes maneras. ¿Cómo leemos nosotros el texto escrito? Pues mediante un papel, ¿verdad? Pero si yo les digo, por ejemplo, vamos a leer a una persona, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Vamos a leer a una persona. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿Qué se les viene a la mente? Profe, describirla. Muy bien, Mayra, ¿qué más? Si yo digo, yo estoy leyendo bien a esa persona, ¿qué estaré haciendo en ese momento? Pero cuando, profe, cuando esté haciendo qué, que se me escuchó, pues mal era. Si yo te digo, por ejemplo, voy a leer a esa persona o estoy leyendo a esa persona no es que esté plasmada, escrito, no sé, en un papel, no. Significa que cuando yo les digo estoy leyendo a esa persona, ¿qué estaría haciendo? Estoy analizándola. Muy bien, la está viendo, la está analizando, ¿cierto? Chicos, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos leer, no siempre se refiere al texto escrito, ¿listo? Y cuando decimos texto, no siempre se refiere a algo que esté plasmado en un papel. Un texto puede ser un cartel que ustedes encuentran en la calle, un texto puede ser una imagen, un texto puede ser un video, puede ser una persona y demás, ¿listo? Más o menos queda claro que es un texto.
¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Sí, señora. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿A alguien no le queda claro? No, Bueno, profe, dime, José solamente. Ángel. No, no, Listo. está bien. Continuamos entonces. Permítame un momento. El día de hoy vamos a hablar más que todo de los textos periodísticos, ¿listo? Entonces, ustedes conocen varios textos periodísticos. En la definición nos dice que son aquellos que se publican en todos los medios de comunicación que nosotros normalmente pues tenemos a nuestra mano. Entonces, ¿qué tipos de medios de comunicación tenemos a nuestra mano? Tenemos el periódico, como ustedes lo pueden ver en la imagen, tenemos de pronto la televisión, tenemos de pronto la radio, la noticia. ¿Qué más, qué tipos de medios de comunicación conocen ustedes, chicos? El cine. Bien, podría ser el cine. ¿Qué más? El internet. Uno muy importante, el teatro. El teatro, bien. El internet, por ahí escuché, dijeron el internet. Muy bien. El wifi. Entonces son todas aquellas noticias o sucesos que se publican en todos los medios de comunicación que nosotros conocemos, ¿listo? Entonces ya sean revistas, diarios o portales de noticias. Bueno, entonces vamos a encontrar cuáles son las características generales, chicos, generales de todos los medios de comunicación o de los textos periodísticos, ¿listo? Entonces, ¿quién me ayuda a leer la primera característica de los textos periodísticos? ¿Quién me ayuda a leer? Yo, profe. Cuéntame, Mayra. Característica 1. Tiene como función principal informar, opinar o analizar un tema que es relevancia para ciudadanía. Muy bien, Mayra, Bien, muy bien. Mayra, muy bien. Excelente. ¿Qué se les viene eso a la mente? Tiene como función principal informar, opinar o analizar. ¿Qué se les viene a la mente? Cuando habla el presidente, eso es informar, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el medio de comunicación por el cual se transmite esa noticia o esa información? Oral. Bien, pero ¿cuál es el medio de comunicación? ¿Por dónde lo Hablar. vemos nosotros? Los periodistas en las Periódico. noticias. En las noticias o en la televisión, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, la segunda dice, pueden tratar de temas variados. Si ustedes se dan cuenta, no siempre las noticias o los informes o toda la información que nos brindan los medios de comunicación tratan sobre un solo tema. Siempre vienen temas totalmente variados. Entonces encontramos de pronto la política, las decisiones que se están tomando con el país, ¿verdad? Cuando hablamos de educación, entonces podremos encontrar de pronto alguna noticia que diga cuál es la modalidad que se está usando en estos momentos para la educación, la cual sería virtual, ¿verdad? De pronto de deportes. Entonces, ¿qué está pasando con los futbolistas hoy en día? No sé, de pronto, ¿cuál es el partido más famoso que se ha visto este año? Con la economía, entonces, ¿cómo van los negocios aquí en Colombia? ¿Listo? Las noticias no solo tratan de aquí de Colombia, también suelen ser internacionales, ¿verdad? Cuando ¿Quién, Colombia juega a otro país. bien podría ser, quién de ustedes o cuál de ustedes ha visto noticias últimamente? Yo, profe, oye, toca. Yo, Ahí bien ¿Quién más? informadito. ¿Quién más? Los estoy viendo aquí. Lillian, ¿has visto noticias? Mayra, Camilo, Wilder, ¿estás por ahí? Sí, ¿Sí señora. han visto noticias? Sí, señora. ¿Quién me cuenta una noticia que se hayan visto ustedes? Yo, profe, yo, profe. Yo, profe, yo acabo de entrar. profe. A ver, voy a llamar aquí, pendientes a la persona que llame. Dylan, ¿estás por ahí? Señora, ¿Qué noticias has escuchado tú últimamente? he escuchado mucho lo del coronavirus. Bien, listo. ¿Cuál fue el medio de comunicación donde tú encontraste, viste o escuchaste esa noticia? ¿Cuál fue el medio de comunicación?
Dylan. Por la televisión. Muy bien, por la televisión. Dime, Profe, ¿esa noticia a ti te informó algo? Sí, me informó que ya todo el mundo tiene, que ya todos los países del mundo tienen el coronavirus. Muy bien. no lo tiene todos los países. El país de ellos no. José Ángel, casi no te escucho. No interrumpas así porque Dylan está hablando. Listo, ojo con eso. Como ustedes saben, esta enfermedad está alrededor del mundo, se encuentra en todos lados, chicos. ¿Listo? Entonces, gracias, Dylan. Entonces, claramente te informa. Cuando nosotros vemos algún tipo de noticia, algún tipo de periódico, si leemos o demás, o escuchamos noticias en el radio, siempre vamos a notar que nos está informando de algún suceso. Muchas de las veces, no sé si ustedes han escuchado programas de fútbol, que ellos están dando la opinión sobre los resultados que se obtuvieron en algún partido. No sé si alguien lo... Sí, profe, yo veo Sport y Fox. En estos programas, gracias Ángel, en estos programas siempre hay cierto tipo de gente, cierto tipo, la mayoría son hombres, que dan la opinión sobre qué pasó con el partido, cuál fue el resultado. Y ellos dicen más o menos por qué creen que fueron o que surgieron estos resultados, ¿listo? Y cuando nos dice analizar un tema, es cuando, por ejemplo, estamos viendo la noticia del coronavirus, ¿verdad? Y ustedes dicen, pero bueno, no sé, el día de ayer hubo 100 contagiados y el día de hoy son 200. Entonces ustedes se ponen a pensar y dicen, bueno, ¿cuál creen que es la razón por la cual ayer fueron menos y hoy son más? ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos analizando un tema. Aparte de que tenemos la noticia, tenemos el reporte de la cantidad de contagiados, también estamos analizando el por qué está sucediendo este tipo de situaciones, ¿listo? Entonces, queda claro más o menos por qué se informa, por qué se dan opiniones y por qué se analizan temas, o alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene dudas? Ok, yo creo que ahorita vamos totalmente claros. Continuamos. Encontramos varios ejemplos de textos periodísticos. Como les nombraba anteriormente, tenemos el primero que sería la noticia, tenemos el artículo de opinión, tenemos la entrevista y tenemos el reportaje. ¿Listo? Entonces, la noticia siempre nos va a informar sobre algún hecho totalmente novedoso. ¿Listo? Cuando nos dicen a nosotros que son o que es un hecho novedoso, es que acabó de pasar, que es un hecho muy reciente. ¿Listo? Cuando hablamos del artículo de opinión es cuando un escritor o naturalmente un periodista da la opinión personal sobre determinado tema, sobre un tema que a él le guste o sobre un tema que sea muy recurrente como tal en la sociedad. Por ejemplo, ahorita sería muy interesante que alguien escribiera un artículo de opinión sobre el coronavirus. Entonces, ¿qué piensan las personas del coronavirus? ¿Qué piensan los estudiantes de grado séptimo del Colegio Liceo Mayor de Palermo sobre el coronavirus? ¿Listo? Es un tema que es actual y que nos incumbe a todos. ¿Listo? La entrevista. ¿Han visto ustedes entrevistas? Sí, profe, he visto entrevistas más con coronavirus. Bien. ¿Qué se hace en una entrevista? ¿Quién me cuenta? ¿Qué se hace en una entrevista? ¿Pregunta? Dime. Le pasan Yo, el profe. micrófono y dice lo que... Perdón. ¿Lilian ibas a hablar? Sí. Sí, señora. Cuéntame, cariño. ¿Qué se hace en una entrevista? Se le hacen preguntas a la persona que quieren entrevistar, por ejemplo, un famoso. Entonces le preguntan sobre su vida o sobre algún hecho que tenga que saber la audiencia o el público, por así decirlo. Listo, muy bien, Lilian. Yo, ¿Para qué profe, más se puede usar una entrevista? ¿Para qué más se puede usar una entrevista? ¿Quién me dice? yo también Ángel. le pueden preguntar cómo está haciendo para lo del coronavirus, para ir a sus terapias y todo eso. Listo, sí, bien. Pero ¿para qué más se puede usar una entrevista, chicos?
Cuando ustedes cumplen 18 añitos, ¿cierto? Que todavía, bueno, falta un poquito. Ustedes van a tener que ir, o la mayoría van a ir a entrevistas. ¿Para qué irían ustedes a una entrevista cuando tengan la mayoría de edad? Para Pero- una de trabajo. de trabajo, profe. Muy bien, para conseguir algún trabajo. En una entrevista normalmente te van a hacer preguntas primero de ti. Entonces, ¿cuál es tu nombre? No sé, de pronto de qué colegio te graduaste, qué profesión tienes, si de pronto estás estudiando, no. Y de ahí te empiezan a preguntar cosas relevantes a lo que decía Ligen, lo que la persona quiere saber. Es decir, la persona quiere saber de pronto si tienes experiencia laboral, te lo va a preguntar. Si la persona quiere saber de tu vida personal, de pronto te lo pregunte. ¿Listo? Y el cuarto que encontramos es el reportaje. Entonces, el reportaje es un texto que aborda, como siempre, un tema en específico de manera muy profunda. Entonces, no sé si ustedes han visto reportajes de animales. ¿Alguien los ha visto? Señora, De Animal Planet, profe. En Animal Planet, no sé si ustedes han visto que hay reportajes que duran alrededor de 40 minutos, ¿cierto? Y esos sí, reportajes señora. normalmente se tratan sobre un tema. Entonces, de pronto, hay un reportaje de leones, no sé, en África. Entonces, nos van a dar un reportaje sobre la situación de los leones en África y ustedes pueden ver que todo el reportaje va a hablar sobre el mismo tema, ¿cuál sería el tema? ¿Qué dije? De los leones en África. De los leones en África, muy bien. Entonces, aquí les traje una noticia muy bonita, o bueno, pues depende de cómo ustedes la vean, si les gustan los animales, ¿listo? Esto es sobre la extinción, perdón, de los animales. Entonces, la vamos a ver, yo se las voy a poner aquí en mi computador y la vamos a analizar muy bien, ¿listo? Entonces, muy pendientes, por favor. Esta semana la ONU reveló que hay más de un Chicos, ¿ahí escuchan? No, profe, yo no escucho nada. No se No, escucha permítame. nada, aparece lento. Al principio sí, pero después ya no se oía nada. Listo, es que yo tengo que desactivar mi micrófono para que ustedes puedan escuchar bien. ¿Listo? Entonces, si el video de pronto se pausa en algún momento, no importa, lo importante es que ustedes escuchen, ¿listo? Entonces, Esta semana la ONU reveló que hay más de 1 millón de especies de animales y plantas a punto de extinguirse. 1 de cada 4 animales podría desaparecer del planeta en los próximos años. Y la causa principal somos nosotros, los seres humanos. Hoy en Planeta Tierra, Vanessa Ock nos muestra qué se está haciendo para frenar esta pérdida. La naturaleza está colapsando y más de 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro de extinción. La pérdida de vida en el planeta es alarmante. El informe realizado por 450 científicos en 50 países reveló que 1 de cada 3 animales marinos está en peligro de desaparecer, especialmente vulnerables los tiburones. Están en la cima de la cadena alimenticia y son depredadores y ellos ayudan a controlar el balance del ecosistema marino. Jorge Loria es buzo desde que tenía 10 años y ha dedicado su vida a la conservación de los escualos. En los últimos 30 años, el ser humano ha cazado el 70% de las poblaciones mundiales de tiburones. Por eso nada con ellos, los alimenta y a través de su organización Saving the Sharks les enseña a otros a apreciar lo importante que son en nuestro ecosistema. Son unos seres que han vivido más de 400 millones de años en este planeta. Son grandiosos, han evolucionado increíblemente.
De todos los animales, los más afectados son los anfibios. Un 40% de estos están amenazados hoy. No, las algas de las que ellos se alimentan son algas verdes y por lo general cuando viene la época del niño, ellos esta disponibilidad de algas disminuye. Entonces empiezan a morir principalmente de inanición, o sea, no hay comida para ellos. Mueren de hambre, básicamente. Mueren de hambre. También en riesgo el 25% de los mamíferos y el 10% de los insectos. El calentamiento global, una población mundial que crece sin medida, la tala de árboles, la caza ilegal, la pesca y la minería son, según la ONU, las causantes del problema. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora, estamos enfrentando una mayor catástrofe que no se ha visto nunca en la especie humana. Para algunos animales, como el guacamayo azul, la tortuga gigante de Pinta y el sapo dorado, ya es demasiado tarde. Las futuras generaciones solo los conocerán en fotografías. Pero para muchos otros, todavía hay esperanza. Eso sí, se necesitan cambios transformadores y radicales. La solución, asegura la ONU, está en el compromiso de cada uno de nosotros. Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Recientemente, de la Listo, ¿la alcanzaron a escuchar bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, ¿Otra señora. vez? Perdón. Listo, entonces chicos, ahí notamos que la noticia sobre qué tema es. Sobre el De peligro los animales y su peligro de extinción. Pero ¿cuáles animales en específico? Dijeron al principio. Los mamíferos, los insectos, los tiburones. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Más que todo, algunos de los animales que son marinos, ¿listo? El animal que presenta más peligro de extinción hoy en día por la caza y demás es el tiburón. No sé si ustedes han visto noticias, es increíble cómo la gente está cazando estos animalitos y ya prácticamente no son muchos los que quedan, al igual que el león también se está extinguiendo. Entonces, chicos, aquí estamos notando que aparece una noticia sobre determinado tema. Esta noticia aparece en el medio de comunicación de la televisión, ¿verdad? Entonces, aquí en la primera parte, no nos salgamos del tema, dice cuál es la función de los adjetivos, pronombres y sustantivos en un texto. En estos momentos, el texto, ¿cuál sería? ¿Cuál será el texto que estamos analizando? ¿Quién me dice? Textos periodísticos. Bien, pero ¿cuál es el texto que estamos analizando? ¿Cómo se le llama a esto? ¿Los animales? No, Noticias. una noticia de televisión. El texto que vamos a analizar a continuación es una noticia de televisión, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la importancia, chicos, de identificar un sustantivo, un adjetivo y un pronombre en una noticia o en un texto informativo? Entonces, normalmente, ¿ustedes para qué creen que es importante identificar, no sé, el pronombre en una noticia? ¿Por qué creen que es importante? ¿Quién me dice? O el sustantivo. ¿Ustedes por qué creen que es importante identificar el sustantivo en esta noticia? ¿Ninguno? Si yo dijera, por ejemplo, este animal está en vía de extinción. Ustedes dicen, pero bueno, ¿y cuál es este animal? Necesito que me digan el nombre, necesito que me digan cuál es el animal. Pues no, porque usted ya sabe que es un animal. Espérenme un momento. Listo, chicos. Entonces, como decía Laura Obando, nosotros para qué queremos o para qué necesitamos identificar los sustantivos en un texto informativo, en un texto periodístico. Necesitamos saber a quién le está sucediendo, qué está pasando con, digamos, si nos aparece que los animales están en vía de extinción, ¿cuál es el sujeto que nos están nombrando ahí? Animales,
Animales, ¿verdad? Y Pero eso, si la noticia dijera en vía de extinción, ¿qué pasaría ahí? eso es un adjetivo porque describe lo que está pasando con ellos. Muy bien, pero si yo dijera solo, o sea, si la noticia dijera solo, están en vía de extinción, Ah, pues uno adivina los animales, porque ¿qué otra cosa va a estar en vía de extinción? ¿solo los animalitos? Las plantas. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Que si nos dijera la noticia, por ejemplo, están en vía de extinción, ustedes dicen, pero bueno, tengo que adivinar quién está en vía de extinción. Entonces, como lo decía Daniel, no solo los animales están en vía de extinción, encontramos también otros objetos y otros sujetos que también están en vía de extinción. Entonces, ¿qué pasa? Que la noticia siempre nos debe decir el sujeto y qué está pasando con ese sujeto. Entonces, si decimos que el titular de la noticia dice, los animales están en vía de extinción, Daniel dijo que el sustantivo sería los animales. ¿Y cuál sería el adjetivo? ¿Cuál sería la característica? ¿Cuál sería? Que están en vía de extinción. Que están en vía de extinción, ¿listo? A ver, yo quiero escuchar aquí. Nicole Gordillo, ¿estás por ahí? Sí, señora. Nicole. Listo, ¿alcanzas a ver bien la diapositiva? Sí, señora. Listo, ¿me ayudas a leer el título, por favor? ¿Cuál es la función de los adjetivos, pronombres y sustantivos en un texto informativo? Bien, la primera. A. Sustantivos y pronombres. Bien, ¿cuál es la primera característica de los sustantivos y pronombres? ¿Para qué nos ayuda? Puedes leer, Nicole. Para identificar cuál es el sujeto u objeto del cual está hablando el texto. Muy bien, listo, Nicole, gracias. Entonces, el sustantivo y el pronombre siempre nos va a dar o nos va a dar referencia a alguna persona, algún objeto, lugar y demás, ¿listo? Siempre es necesario que en una noticia existan este tipo de sustantivos y pronombres para identificar cuál es el sujeto o el objeto del cual está hablando el texto. Entonces, el texto que vimos anteriormente, que fue la noticia, nos nombra varios sustantivos y varios adjetivos, ¿verdad? ¿Quién me nombra al menos 2 sustantivos de los que nombró la noticia? ¿Quién me ¿No es nombra? cierto que los sustantivos son los animales? Los animales, bien. ¿Cuál podría ser otro sustantivo que nombra la noticia? Las plantas. ¿Cuál podría ser otro sustantivo? Las cosas. ¿Cómo cuáles? Las plantas. Las personas que, es que ella nombró ahí la persona esa que nada, que iba estudiando harto tiempo así. Los buzos. El buzo, bien. Si yo les digo ¿el tiburón es un sustantivo? Sí. Si yo digo la tortuga gigante, ¿es un sustantivo? Sí. Si yo digo, no sé, los mamíferos, ¿son sustantivos o es un sustantivo? Sí, cierto. La noticia nos nombra muchísimos, ¿listo? Nos dice, la segunda, identificar cuáles son los sujetos principales y cuáles son los secundarios. Entonces, normalmente en una noticia o en un texto informativo, siempre vamos a encontrar el sujeto o el objeto que es protagonista, o sea, el cual se está hablando más que todo en la noticia. A veces pueden ser uno, a veces pueden ser dos, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería el sujeto principal o el sustantivo principal que nos nombra la noticia? ¿Quién me dice? El tiburón. Bien, el tiburón. ¿Y cuáles serían los secundarios? Los otros animales y las plantas. Bien, podría ser. Listo, Ligue. Entonces dice, identificar la cantidad de sujetos que están involucrados en el texto informativo. ¿Quién me dice o quién contó cuántos sujetos aparecen en la noticia?
¿Cuántos sustantivos aparecen en la noticia? Muchos, pocos, Varios. varios, ¿cierto? Aparecen varios. Entonces, esto nos ayuda también a identificar cuáles son los sujetos que aparecen en la noticia, están involucrados, ¿listo? Nos aparece la segunda parte. Bueno, antes de empezar la segunda parte, ¿entendieron cuál es la necesidad de identificar los sustantivos o pronombres en una noticia? Sí, señora. Listo. Si alguien no entiende, porfa me dice. Entonces, los adjetivos. Los adjetivos, como dijimos hace un momento, son las características, ¿listo? Entonces, aparece el primero que es saber, dime. Yo no entendí ese identificar cuáles son los sujetos principales y secundarios. Te pongo el ejemplo, no sé, una noticia que leemos nosotros aquí en el periódico, el Q, o bueno, cualquier periódico que de pronto ustedes lean, y aparece de pronto la noticia de el asesinato de una persona, un ejemplo. Entonces te empieza a describir la noticia poco a poco, qué fue lo que sucedió, a qué horas. Entonces te dice quién fue la víctima, ¿verdad? Y en la noticia te nombra, mira, los vecinos dicen que sucedió por tal motivo y por esto, bla, bla, bla. ¿Cuál sería el personaje principal de la noticia, Mariana? El que le creía. Dime. Mariana. El que salió en el... Te escucho Profe, súper ¿me entrecortado. escuchan? Es el que mataron o La víctima. el que está en el La periódico. víctima, ¿verdad? Ese. ¿Y cuáles serían los personajes secundarios? Los vecinos. Los vecinos, ¿cierto? Las personas que de pronto están dando información adicional. Y el asesino, el que lo chuzó. También podría ser. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que normalmente cuando vemos una noticia siempre va a haber un personaje principal. El que vimos en la noticia anterior podría ser el tiburón, ¿cierto? Que es el que tiene más riesgo. Y los secundarios, entonces, podrían ser la tortuga, podría ser, no sé, las iguanitas que nos aparecían ahí, podrían ser varios animales, pero el principal, chicos, ojo ahí, el principal del cual se habló desde un principio era ¿qué? El tiburón, ¿listo? Entonces, siempre nosotros vamos a poder encontrar cuáles son los personajes principales y cuáles son los secundarios. Normalmente, el principal siempre es al que le está sucediendo la noticia, o sea, es el que la persona o el reportero o no sé, el periodista va a hablar, ¿listo? Entonces, ¿más o menos quedó claro, Mariana? Sí, señora. Listo, cariño. Continuamos entonces con los adjetivos. Los adjetivos son las características de cada sujeto que aparece en el texto. Entonces, como lo decíamos anteriormente, si el personaje principal es el tiburón, ¿cuál sería el adjetivo del tiburón? No sé, es grande, tiene aletas, tiene dientes. Pero que diga la noticia, Afilado. cariño, Daniel, que la noticia lo diga. Ah, no. ¿Cuál es la característica del tiburón que aparece en la noticia? ¿Que está qué? En peligro de extinción. Que está en peligro de extinción. Esta es la característica principal del tiburón. Nos decía que habían unos animalitos que eran parecidos a los anfibios, los que eran parecidos a las iguanas, ¿cierto? Así, Que decía unos... que se estaban quedando sin alimento, se estaban Ah, muriendo. los ¿Por que qué? se morían de hambre. Pero Porque no dijeron dime, cómo se llaman. por la imagen que ustedes vieron, son parecidos a cuáles animales. A las iguanas. A las iguanas, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, este animal o la iguana se está muriendo de hambre. Entonces, Nicole Jiménez, ¿estás por ahí? Señora. Listo. Si yo te digo que la iguana en algunas ocasiones se está muriendo de hambre, ¿cuál sería el sustantivo? Iguana. Bien. ¿Y cuál sería el adjetivo? Hambre. Que se está Muriendo de hambre. que se está muriendo de hambre. Muy bien. Listo. Entonces, la segunda es saber cuál es el estado de salud de él o los sujetos que aparecen. Entonces, como decía anteriormente, los tiburones están en vía de extinción.
¿Listo? Nos ayuda los adjetivos a tratar de reconocer cuál es el estado de salud, porque si aparecen en una noticia es porque algo está sucediendo con este tipo de animales. Las ¿Listo? iguanas tienen mala salud por el hambre. El tercero dice saber sobre lo que está pasando con los sujetos. Lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro para qué sirven los adjetivos y para qué sirven los sustantivos en una noticia o en un texto informativo? Sí, señora. ¿Alguien tiene dudas? Entonces, vamos a ver nuevamente la noticia y me van a identificar cada uno de ustedes. Dos Angie, sustantivos. Angie, buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va? Le voy a interrumpir un tricitico Tranquilo. para en primer lugar, pues para saludarla y desear que esté bien de salud y que en casita también estén todos bien. En segundo lugar, para saludar a mis niños de grado séptimo. Lástima que la mayoría tienen la cámara apagada. Entonces sí sería bueno que la encendieran para poderlo. La foca y la tortuga grande. Bien, ¿cuáles serían los adjetivos de esos sustantivos? Como las características que nombran ahí. Profe, y una pregunta. Para la foca ya... Daniel, no me interrumpas así. Si vas a pedir la palabra, por favor, al chat, pero está hablando tu compañera. Por favor, no interrumpan así tan feo. Mayra. Pues las características que dieron ahí fue que pues para las focas pues estaban muriendo de hambre. Bien. ¿Y cuál fue el otro que encontraste? Tortuga grande. Y pues para ellos que ya eran demasiado tarde. ¿Por qué crees que es demasiado tarde para ellos? Pues porque de pronto ya murieron o ya no sé cómo extinguieron, ¿sí? Ya se extinguieron, bueno, ya no existen. Muy bien, como listo. Lo dicen ahí, pues que hay muy pocas personas que los pudieron ver o algo así. Listo. Muy bien, Mayra. ¿Quién halló otro tipo de sustantivos? ¿Quién dijo yo? Profe. Mariana. Mariana, cuéntame. El sapo dorado. Muy bien. ¿Qué pasó con el sapo dorado? Que ellos ya no se encuentran en el mundo. Están Sí, totalmente extintos, ¿verdad? Sí, porque ya no se reproducieron. Bien. Listo. Laura Castañeda, cuéntame cuál encontraste tú. El guacamayo azul. Bien. Ese sería el sustantivo, ¿verdad? ¿Cuál es el adjetivo del guacamayo azul? Ya no existe. O sea, ¿que está? No. Que está extinto, ¿verdad? Sí. Muy bien, listo. Bien. ¿Quién más? Michelle. No, Cuéntame. Extingamos más animales para que no nos jodan. Daniel, te estoy escuchando. Te estoy escuchando, Daniel. A mí me parece que tú a veces coges la clase como de burla y no estoy de acuerdo. ¿Quién más encontró otro sustantivo? Yo, profe. Lilian, cuéntame. Encontré los anfibios. Los anfibios. ¿Cuál es la característica de los anfibios? No están en peligro de no tener algas de... Que no tienen la suficiente algas para poder subsistir, ¿cierto? Y la mayoría se están muriendo de hambre. Si ustedes pueden identificar, chicos, la mayoría de los sujetos que aparecen en esta noticia están en vía de extinción, la mayoría, ¿cierto? Y esto tiene que ver con que con el título de la noticia o del tema principal del cual está hablando la noticia. La noticia habla desde un principio de que muchos de los animales se están extinguiendo. Entonces, ¿cuál sería la característica de estos sujetos que van a aparecer en el video? Pues que se están extinguiendo, ¿listo? Ya sea por varias razones, ya sea de pronto por la caza, por la minería, por la tala de árboles y demás, ¿cierto? Que estas serían las principales razones por las cuales ellos están muriendo. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Bueno, aquí aparece la actividad
que hicimos anteriormente, observamos nuevamente la noticia e identificamos entonces cuáles son los sustantivos, el tiburón, la tortuga, los anfibios y demás, ¿listo? ¿Y cuál sería el adjetivo de cada sustantivo? La mayoría que están en vía de extinción, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste la tareita, chicos? Como ustedes saben, nosotros volvemos a tener clase el día jueves, ¿listo? Pero para el día jueves no es esta tarea, ¿listo? Para el día jueves yo quiero que porfa ustedes me repasen la lectura de los 3 capítulos que se leyeron en la guía 3 de español, ¿listo? Entonces van a repasar nuevamente esos capítulos porque el día jueves vamos a hacer una pequeña charla sobre esos 3 capítulos, ¿listo? ¿Qué pasa? Ustedes saben que el día viernes 1 de mayo es festivo, entonces ese día no tenemos clase. Entonces para el día 4 de mayo, que sería prácticamente de hoy en 8, ¿qué van a hacer? Van a escoger una noticia o una entrevista. Se les recomienda más que todo que sean estos dos. La noticia es preferible, chicos, que ustedes la consigan desde un periódico o la pueden buscar por YouTube. Listo, en YouTube aparecen muchísimas noticias. Preferible que sea en formato de video. Me están diciendo que busco una noticia. Manuel, apaga micrófono, porfa. Entonces, preferiblemente que esa noticia sea en video para que ustedes puedan identificarla y analizarla mejor. ¿Listo? Entonces la van a mirar, la van a observar y ¿qué van a hacer? Primero, ¿cuáles son los sustantivos o los pronombres que nombra el texto? Entonces, la misma actividad que hicimos con la noticia que yo les traía hace un momento, es la misma que van a hacer con la noticia que ustedes van a escoger. Van a mirar y van a identificar cuáles son los sustantivos que aparecen en la noticia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nuestra noticia, como comentaba el ejemplo de Mariana, si nuestra noticia, por ejemplo, es del asesinato de pronto de una persona, entonces, ¿cuáles son las personas que aparecen en la noticia? Podrían ser los familiares, podrían ser la víctima, podría ser el victimario, ¿listo? Entonces, todas las personas que aparecen en la noticia, ¿listo? Después van a identificar el adjetivo o los adjetivos de cada sustantivo. Si ustedes dicen, bueno, aparece de pronto la mamá de la víctima. Entonces, en la noticia nos dice que la mamá de la víctima en realidad está muy triste, está también muy preocupada porque no saben quién fue la persona que de pronto asesinó a su hija. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo de la mamá? Que está preocupada, ¿listo? Que de pronto se encuentra muy triste por lo que sucedió. Entonces, tratar de identificar cuáles son los personajes que aparecen en la noticia y cuál es la característica de cada uno, ¿listo? La característica no es física, entonces la mamá es mona, la mamá tiene ojos azules, no, ¿listo? No. La característica es lo que está sucediendo con esa persona en ese instante, lo que está sucediendo con la persona en la noticia, ¿listo? Y por último van a identificar cuál es la importancia de identificar el sustantivo, el pronombre y el adjetivo. Entonces lo decíamos hace unos instantes, chicos, que si de pronto la noticia nos dice y se murió, pues ustedes dicen como no, pero es que yo necesito saber el sustantivo, yo necesito saber cuál es la persona a la cual están sucediendo las cosas. ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿para qué nos sirve identificar esto? Para saber cuáles son las personas que están involucradas en la noticia, qué les está pasando a esas personas y demás. ¿Listo? ¿Se entiende la tarea? Sí, señora. ¿Quién no la entiende? ¿Quién no la entiende? No, profe. ¿Dylan? Señora. Listo. Entonces, chicos. Claro, pero si es una noticia, ¿tú crees, Daniel, que es importante dar el nombre del animal o no? Y para que uno sepa y pueda identificar bien. Bien, si a ti te dicen, y este animal está en vía de extinción, y este otro animal también está en vía de extinción, y esos que ustedes ven allá también están en vía de extinción, pues ustedes ven la noticia y dicen como, bueno, no se entiende, ¿verdad? Puede que yo esté viendo la imagen, pero si en la imagen aparecen varios animales, como ustedes pudieron observar,
pues ustedes van a decir como no, pero yo necesito que me digan cuál es el animal para yo informarme bien. Entonces, ¿cuál creen que es la importancia de identificar el sustantivo o los sustantivos en una noticia? ¿Por qué es importante? A ver, Esteban, cuéntame, ¿por qué crees que es importante? Esteban. Chicos, si ustedes no hablan, es como si ustedes no hubieran venido acá. Yo les estoy poniendo asistencia. Laura Bando. Señora. ¿Por qué crees que es importante identificar el o los sustantivos en una noticia? Como para que se entienda mejor y se sepa como de qué se trata la noticia. Muy bien, listo, Dice Laura. Esteban que no escucha. Permítame un momento.